Gloria al Señor. Dice la palabra en Juan, en el capítulo 3 y versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor. Palabra bendita del Señor Jesucristo. Dice el Señor, si tú crees en el Hijo, si tú crees en Jesucristo, vas a tener la vida eterna. Mas el Señor también te dice, si no crees en el Hijo, si tú rehusas a creer en Jesucristo, dice que la ira de Dios está sobre ti. Hermano, el Señor te habla en que te acerques a Jesucristo. El Señor Jesús vino por ti a morir en la cruz del Calvario. Y por esa razón de su sangre preciosa en la cruz, ahora el Señor te ha regalado la vida eterna. Te ha regalado la salvación. Solamente cree en Jesucristo. De lo contrario, dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios Todopoderoso, también te dice, si rehusas a creer en el Hijo, si rehusas a creer en Jesucristo, la ira del Señor estará sobre ti. ¿Cuál es la ira? El resumen de todo este versículo: la ira del Señor está en el Hades, junto a quién, junto a Satanás. Pero el Señor no quiere. El Señor no ha venido a morir por ti para que tú te vayas al infierno. El Señor ha venido para que tengas vida eterna, donde no habrá vejez, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedades, donde estarás por la eternidad con el Dios Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial, que Él mismo nos va a alumbrar con su resplandor. Pero eso depende de ti. Reconoce que tienes en este momento, tienes tú errores, tienes tú iniquidades, tienes tú pecado. Hay que reconocer primeramente que estamos equivocados en la forma de pensar o en la forma de actuar. Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, todo nuestro actuar nos parece que es correcto, nos parece que está bien, pero estamos completamente equivocados. Yo era católico, yo creía en las imágenes, pero gracias al Señor que vi la luz de su resplandor y iluminó mi mente y mi corazón y me ha hecho ver que toda adoración a las imágenes se llama idolatría, y eso nos condena a la condenación eterna. Amado hermano, es Cristo quien te llama y te dice, cree en el Hijo, en Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cualquier pecado que nosotros cometemos nos destituye de la gloria de Dios. Pero ya estamos destituidos. Desde el pecado que cometió Adán y Eva, de ese mismo momento toda la humanidad fue separada de la gloria de Dios, destituidos de la gloria, y todos pasamos a ser pecadores, porque toda la humanidad acarrea ese pecado que cometió Adán y Eva. Por eso, hermano, tienes que acercarte a Cristo,
tienes que acercarte al Salvador, tienes que acercarte a Yeshua, tienes que acercarte al que murió por ti en la cruz de Calvario, Jesucristo. Él murió, Él derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. El Señor derramó su sangre preciosa, a pesar de que no merecemos misericordia, a pesar que no merecemos nosotros que el Dios Santo de Israel venga y muera por cada uno de nuestras iniquidades. Varón, varona, la palabra del Señor es clara y contundente. La palabra del Señor no puede ser rehusada. La palabra de Dios es bendita y es salvadora. Es lo único que nos lleva a la vida eterna. Es el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Su sangre preciosa es la vida eterna. Dice Lucas en el capítulo 13 y el versículo 3, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete ahora, que está la palabra del Señor vigente. Arrepiéntete ahora, que el Señor mismo, Jesucristo, está predicando en todas las naciones, en todo el mundo está su palabra. En todo el mundo los predicadores, los mensajeros, los embajadores y pastores están viajando por diferentes partes del mundo a llevar el bendito evangelio para que tú puedas escuchar tu palabra y mañana más tarde no digas, no, escuché el evangelio. Dice el Señor que en estos tiempos ya pasó la ignorancia, ya pasó el tiempo en que tú digas, no conocí a Dios. Todos tienen que ser predicados. La palabra del Señor tiene que ir de casa en casa, de lugar en lugar, de folleto en folleto, por la radio, por televisión, por todos los medios. La palabra del Señor está corriendo como un rayo. ¿Por qué? El Señor viene pronto. El Señor Jesucristo viene pronto. El Señor Jesús no tarda su promesa, porque el Señor cumplió su parte. El Señor cumplió su parte. Cuando Él vino a la tierra, Él cumplió lo que tenía que cumplir. Él cumplió las promesas, así como profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías. Se cumplió. Y ahora el Señor dice que vendrá otra vez. Primero llevará a su pueblo, habrá un arrebatamiento donde nadie se querrá quedar, porque el que se queda va a sufrir la consecuencia de su rebelión, y ese es la ira del Señor, porque vas a tener consecuencias de dolor, tortura. Cuando te quieran poner la marca de la bestia 666 y seas sellado por Satanás, entonces tú no vas a querer y te van a corretear, te van a atrapar y te van a hacer renunciar a Cristo. Y si eres valiente y mantienes tu fe en Cristo Jesús, así te saquen la cabeza, así mueras, así te fusilen, entonces serás salvo. Pero ¿por qué llegar al extremo? ¿Por qué tenemos que llegar al extremo de pasar tribulación? ¿Por qué tenemos que llegar nosotros a sufrir consecuencias cuando ahora
En este momento el Señor está llamando que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al trono de la gracia. Ahí está Dios esperándonos. El Señor toca a cada momento la puerta de tu corazón. El Señor no descansa ni de día ni de noche. Todos los días el Señor no descansa, ni el 24 de diciembre, ni el 25, ni el primero de diferentes años. No, para el Señor no hay año nuevo, para el Señor no hay Navidad. Él trabaja todos los días porque está predicando el bendito evangelio en todas las naciones. El Señor no descansa. El Señor no descansa. Y está ahí a la diestra de Dios Padre orando noche y día por cada uno de nuestras almas. Y a pesar de todo eso, no nos damos cuenta y somos tercos, somos rebeldes y no hacemos caso lo que el Señor nos dice. Pero la elección de tu salvación o de tu condenación lo eliges tú. La salvación, te lo voy a volver a repetir, la salvación o tu condenación, tú lo eliges. El Señor solamente te dice, abre la puerta de tu corazón, déjame entrar y yo te voy a dar la vida eterna. Con eso aseguras tú la vida eterna y tu salvación por el resto de tu vida, porque va a ser eterno. No vayas a pensar que aquí en la tierra el que muere se acabó todo. No, no. No, hermano. Error. El que muere aquí en la tierra no se acaba todo. No creas que vas a tener descanso, vas a tener paz. ¿Cómo vas a tener descanso y paz si te has ido con rebeldía a morir? No. ¿Sabes a dónde comienza la nueva vida? Una vida eterna donde nunca más vas a morir. Comienza después de la muerte, aquí en la tierra. Después que tú mueras aquí en la tierra, recién comienza una nueva vida. Y esa vida va a ser por la eternidad. Y ahí donde entra la palabra y te dice, tú eliges con quién te quieres ir a vivir la vida eterna. ¿Quieres ir con el padre Satanás al lago de fuego o te quieres ir con el Padre Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, a la vida eterna? Tú eliges. Tú eliges, hermano. A mí también me hicieron esa misma pregunta. ¿Quieres tú la salvación o quieres tú la condenación? Yo elegí lo mejor, la salvación eterna, el arrepentimiento genuino, el servicio a Dios Todopoderoso. Eso es lo mejor. Elige. Pero ¿por qué tienes que elegir tú? ¿Sabes por qué, varona? ¿Sabes por qué tienes que elegir tú entre tu condenación o salvación? Porque el Señor te dio libre albedrío. Te dio voluntad de decisión. Tú eliges. Tú eliges. Pero el Señor te aconseja. Ven, no te pierdas. Ven a la vida eterna. Con Cristo Jesús por la eternidad. Vas a caminar en vereda de oro. Vereda de oro. Mar de cristal. Ahí vas a estar. La nueva Jerusalén. ¡Qué maravilla! Y justo ahora, todos los que mueren en Cristo Jesús, ¿sabe dónde están? Están en el altar de Cristo. Reclamándole al Señor, pidiéndole, ¿hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, vas a bajar a vengar la muerte de tus mártires que murieron
como los apóstoles en el tiempo pasado del Antiguo Testamento en Roma, cuando fueron muertos muchos cristianos. Estoy hablando de cristianos. Cristianos son todos los que siguen a Cristo. No te hablo de creyentes. El creyente también es Satanás, porque Satanás también cree en Dios. No creas porque uno es creyente, yo creo en Dios y ya soy salvo. No, eso es falso. Tienes que convertirte a Cristo, tienes que obedecer su palabra y caminar en rectitud. Eso es caminar en disciplina, en lo que el Señor te dice. Cuando tú obedezcas la palabra del Señor, entonces vas a pasar de creyente a cristiano. Y cuando eres cristiano, eres un seguidor de Cristo porque tú obedeces la palabra del Señor y eres llamado discípulo de Dios, discípulo de Cristo. Y no solamente eso, sino que pasas a ser hijo de Dios. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Mentira. Son hijos de Dios todos los que se convierten a Cristo. Todos los que reciben al Señor, ellos son hijos de Dios. Hay veces cuando muere una persona que no conoce a Cristo, la familia dice, ya está descansando en paz. Ya está en los brazos del Señor. Hermano, si no está con Cristo, si no mueres tú en arrepentimiento, si no mueres tú en la salvación eterna, cuando hayas declarado tu arrepentimiento, no estás tú en paz, ni estás con Cristo. ¿Sabes dónde estás? En el infierno, quemándote, juntamente con Satanás. Ellos te están atormentando en estos momentos. Es por eso que tenemos que hablar de la palabra como está escrito en la Biblia. Hay muchos que predican pero no te dicen la verdad porque tienen miedo. Tienen miedo a que las personas se molesten. Tienen miedo a que alguien le tire una piedra o le eche agua. Pero nosotros tenemos que hablar de la verdad como está escrito en la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo lo insultaron, lo humillaron, le pegaron, lo crucificaron, lo clavaron y lo mataron. ¿Qué más daño podemos recibir nosotros? Nunca vamos a comparar todo el maltrato que tuvo el Señor Jesucristo por nuestros pecados y delitos. ¿Qué maltrato más podemos soportar nosotros? Además, el morir en Cristo es ganancia para la vida eterna. Esta vida que está aquí no vale nada. Aquí ni tus millones, ni tus fábricas, ni todos los carros que puedas tener, todas las cosas que tú puedas tener de valor, si no tienes a Cristo, de nada te vale. Porque todo se queda aquí. Hasta tu cuerpo mismo se queda en la tierra y polvo se va a volver. Porque el Señor dice, de polvo eres y polvo serás. Porque todos los que están en Cristo Jesús vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Pero los que no están en Cristo Jesús van a estar ahí quemándose por la eternidad. Amado vecino, amado hermano, vamos a leer en Joel, dice la palabra en el capítulo 2 y el versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ese momento de lamentarte, de llorar, arrepentirte, antes que sea demasiado tarde. ¿Qué dice la palabra en Mateo 24:7? Vendrán pestes. ¿Qué más dice?
habrá principio de dolor, guerras. El Señor permitió que esta peste venga a la tierra porque está escrito en la palabra, está profetizado muchos años atrás, y todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir. La peste dejó mucho dolor en la tierra. ¿Cuántas familias se quedaron sin padres y sin madres? ¿Cuánta familia se quedó sin hijos, sin esposa o esposo? ¿Cuántos? Principio de dolores. ¿Cuántos muertos tirados en la pista? ¿Cuántos muertos que no han sido enterrados, que han sido quemados, arrojados al mar, a los ríos? Por la parte de la selva, el que se moría con COVID lo tiraban al río y las pirañas se lo comían. ¡Cuánto dolor! Principio de dolores. No es nada a lo que viene. Prepárate porque viene una hambruna. Está escrito en la palabra del Señor. Aunque ya estamos en hambruna en algunos lugares. Pero viene una hambruna. Viene una hambruna donde tendrás dinero, pero no tendrás nada para comprar. Prepárate, hermano, porque todos los que estamos en la palabra del Señor y todos los que creemos en Cristo y todos los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el Señor nos va a librar, porque Él nunca abandonará a su pueblo, nunca dejará a su pueblo abandonado. El Señor siempre estará con nosotros en las buenas y en las malas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es por eso que tenemos que compartir aún aquí con todo lo que sucede en la vida terrenal. Tenemos que compartir, pero no tenemos que inmiscuirnos en las cosas mundanas. Tenemos que ser nosotros la diferencia, luz del mundo. Oramos por ti. Todos los días los siervos y siervas, los pastores y pastoras, todos los días los embajadores y los misioneros, todos los días los que están en Cristo Jesús, todos los días el pueblo de Dios ora incansablemente por cada uno de las almas que aún no conocen a Dios, que aún no se han arrepentido. El pueblo ora, el pueblo ayuna, el pueblo vigila, el pueblo está orando por cada uno de ustedes, amados hermanos. Esperamos que ustedes también alcancen la bendita misericordia del Señor. Confíese, hermano. En Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 9 y 10 te dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Solamente el Señor quiere que tú confieses, que tú declares con tu boca que el Señor levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. ¿Qué quiere decir? Que tienes que confesar tus pecados en la presencia del Señor para que puedas ser salvo. Si tú no confiesas, tu mamá no va a confesar por ti ni tu papá. La salvación y la confesión es personal. Cada uno tiene que confesar su propio pecado y cada uno va a tener su propia salvación. Esa es la palabra, mi hermano. Ahora que estamos aquí, mis hermanos y yo queremos hacer una oración de arrepentimiento. Tú estás en tu casa, estás viendo televisión o escuchando música, apaga un momento y acércate a Cristo en esta oración para que conozcas tú el poder de Dios, para que conozcas tú la gloria bendita del Señor. Cristo te ama, ama al pecador, mas al pecado aborrece, porque el que comete los pecados
es el que está dentro de ti. Satanás, el padre de mentiras, el padre de los delitos, el padre de la fornicación, adulterio, el padre de los robos, de la delincuencia, se llama Satanás. Satanás usa a la persona como marioneta para hacerle daño, para hacerlo pecar. ¿Sabes por qué? Porque ha venido a destruir, ha venido a robar, ha venido a hacer daño a la familia, ha destruido su matrimonio, a separar, a desunir a los hijos. Satanás ha venido, pero más Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ha venido a dar vida y vida en abundancia, Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos entonces a orar. Repita esta oración. Señor Jesús, me acerco delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados. Señor Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres parte del reino de los cielos y ya hay fiesta en los cielos y nosotros también nos alegramos porque eres un hermano más salvado que va a entrar al redil de la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Tengan todos muy buenas tardes y el Señor los bendiga. Amén. Amén.